archivo como servicio de confianza y la conservación fehaciente, a cargo de don Nacho Alamillo Domingo, doctor en Derecho por la UMU, licenciado en Derecho por la UNED, auditor de Sistemas de Información certificado CISA y director de Seguridad de la Información certificado CISM por ISACA. Disfrútenlo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a asistir. La verdad es que hablar después de Joan Carles, pues, en fin, casi te deja en desventaja porque yo le hubiera cedido mi media hora para que nos profundizara más en esta visión, que además sí voy a aprovechar para decir mi condición de COVID, que es un marco internacional de gobierno y gestión de las tecnologías de la información, que es una visión acertada. De hecho, COVID, que es quizás el marco más grande del mundo y más utilizado en el mundo para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información, tiene un proceso específico que está muy orientado pues, a lo que Joan Carles ha explicado y creo que es un camino más que correcto. Lamentablemente, sin embargo, me toca hacerme cargo de lo que se me ha encargado y, por tanto, vamos a hacer un cambio de tercio pues, para esta media hora que intenta que sea un poco más escasa para poder recuperar tiempo, que es explorar la relación que hay entre los servicios de confianza, que, como veremos, presentaremos sucintamente, pues derivan de una legislación que toca algunas de las dimensiones de seguridad propias de la documentación, no solo de la información, sino realmente de la documentación, sino realmente de la información, como es la autenticidad, la integridad y otras propiedades pues, que queremos que los activos informacionales tengan y que hemos acabado legislando porque lo necesitamos para el mercado único interior, ahora ya digital, y la praxis archivística. Y lo que vamos a ver es un poco en el derecho comparado qué es lo que está sucediendo para llegar a una especie de fusión de esos servicios de confianza, que vamos a ver en qué consisten exactamente, y la praxis archivística para lograr, en último término, que sería el objetivo pues, que se están planteando en estas legislaciones nacionales, que creo que es importante conocer, disponer de algún tipo de archivo electrónico de documentos, pero documentos en el sentido de objetos digitales, evidentemente en sus múltiples formatos y con las diferentes orientaciones que se le den, que nos garantice la autenticidad y la integridad de esos documentos, lo cual va a significar que vamos a partir del marco legal que tenemos clásico de la firma electrónica, que es una tecnología que utilizamos para autenticar documentos. Vamos a ver cómo los límites tecnológicos que tiene este enfoque nos ha llevado a legislar sobre cómo mantener el valor de evidencia a futuro y de aquí lo que pasaremos es a ver cómo en algún ordenamiento jurídico de la Unión, y es una tendencia pues, que a mi juicio se va a ir extendiendo por toda la Unión, aparecen nuevos servicios de confianza que realmente nos garantizan que los documentos incorporados a esos servicios se presumen bien conservados. Esto es un ejercicio que es bastante interesante porque nos puede resolver algunas de las preguntas pues, que han salido en este excelente congreso. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el pasivo que tenemos? ¿Qué hacemos con los documentos de la era predigital? Todos querríamos digitalizarlos y que eso tuviera valor. Eso en España no es verdad. En España, salvo contadas excepciones, donde se incluiría el sector público, pero nada del sector privado, nadie puede digitalizar con valor legal sustitutivo. Sí que la administración pública puede, pero luego bueno, podemos empezar a hablar de quién es verdaderamente administración pública, si es administración pública en sentido estricto, si es el qué pasa con las entidades parapúblicas, si es el sector público o no, y lo que veremos es que realmente tenemos una visión un poco reducida. Por lo tanto, es algo como es un problema que tenemos encima de la mesa, no sabemos muy bien cómo transitar de un entorno a otro, tampoco sabemos muy bien cómo conservar documentos desde la perspectiva procesal. Recordad, por favor, que yo voy a adoptar una posición eminentemente procesalista, de prueba electrónica, de ir a juicio y poder defendernos, porque, obviamente, la praxis archivística garantiza sobradamente y sin necesidad de tecnología ninguna la autenticidad de los objetos. Por tanto, vaya por delante que estamos hablando de la problemática que tenemos de ir a juicio con un documento electrónico y que funcione procesalmente igual que un documento escrito. Es decir, que no nos nieguen el valor de autenticidad porque nos nieguen la firma, que no nos nieguen el momento en que aparece a la vida jurídica ese documento y que todas esas garantías duren mientras tengamos que ir a juicio. Y eso puede ser algunos años. Pueden ser 2 años, puede ser 5 años, puede ser 10 años, puede ser muchos más años. Dependerá del expediente. Y, por tanto, nos vamos a mover en el mundo de los valores primarios de la documentación. Estamos hablando de documentos de conservación permanente que van a durar muchos decenios, porque allí ya hemos salido del mundo del derecho procesal, no vamos a ir a juicio y, por tanto, estos están fuera de este debate. No significa que no puedan entrar, significa que realmente el driver de lo que vamos a ver
a continuación es el valor procesal de los documentos. Por tanto, un valor primario en sentido duro, cuando nos vamos a ir a juicio. Y además, lo que vamos a ver es que nos vamos a encontrar con la oportunidad de extender algo que típicamente hemos tenido solo en el derecho administrativo en sentido estricto, que es la posibilidad de hacer soportes de sustitución de papel electrónico con valor legal pleno, también en el sector privado, que es una cosa que a los que estamos también en el sector privado nos preocupa sobremanera, porque es un freno, no tener este tipo de técnicas es un freno muy fuerte a la digitalización y, por tanto, a la transformación digital. Y esto, cuando uno se va a hablar con un banco y el director de operaciones le dice no digitalizaré nada porque no me sirve para nada, pues lo entiende rápido, porque siguen teniendo todo el pasivo en papel que conservar. Por tanto, el movimiento que se observa y que vamos a revisar sucintamente en la Unión Europea realmente tiene que ver con esta preocupación del valor primario, el valor legal, la posibilidad de defendernos en juicio. No entra tanto pues, en la autenticidad en sentido más amplio, cuando esa documentación ya ha expirado, ha prescrito o ha caducado jurídicamente hablando. Eso me parece que es importante tenerlo claro, porque soy consciente de la discusión que hay en la academia acerca del valor de autenticidad y los múltiples significados que tiene. Aquí hablamos de autenticidad en sentido jurídico y en sentido probatorio. Esto es muy importante, porque si no, es difícil entender todo este discurso y entramos en la discusión de si necesito mantener la validez de la firma electrónica para siempre. Cosa que ya avanzo yo que no hace falta y que creo que es una insensatez proponer que sí, porque tampoco mantenemos el valor legal de la firma escrita para siempre, ¿verdad? Y además no tiene sentido, para eso tenemos la prescripción, tenemos la caducidad de las acciones, tenemos ahí de instituciones de seguridad jurídica que hacen que no siempre tengamos que conservar el valor legal, no siempre tengamos que litigar. Sin embargo, hay unos años, y no son pocos, que sí tenemos que litigar. Y, por tanto, nos preocupa que el documento electrónico no sea igual que el documento escrito y no tenga las mismas propiedades. Por eso estamos en este nivel de autenticidad. Bien, para resolver el problema de la equivalencia a nivel probatorio de un documento electrónico o un documento escrito, hace muchos años apareció la tecnología de firma digital y fue encapsulada, fue recibida jurídicamente, fue regulada legalmente bajo el concepto de firma electrónica. Y en la Unión Europea aprobamos una directiva que creaba diversos niveles de firma electrónica con mayor o menor reconocimiento. Toda firma electrónica vale, por tanto podemos utilizar lo que queramos, pero hay ciertas firmas electrónicas que reciben un reconocimiento pleno. Esto está bien, no hay ningún problema. En el año 99 era chachi, molaba mucho. Pero bueno, luego empezamos a ver que teníamos problemas. De hecho, unos problemas principales que enfrentamos básicamente era que esa tecnología no duraba demasiados años, porque por el tipo de problema matemático en el que se basa la firma digital, pues a medida que la tecnología avanza, a medida que el estado de la ciencia de arte avanza, es posible que puedas hackear el sistema de forma que puedas llegar a crear documentos con fecha falsa del pasado y atribuirlos falsamente a una persona. Esto no lo resolveremos jamás, porque son las propias matemáticas, son límites matemáticos que tiene el sistema los que lo impiden. Por tanto, lo que hemos tenido que hacer es construir más instituciones jurídicas para abordar este problema. Y entonces hemos legislado, y lo veremos enseguida, un servicio, también en el mundo de la prueba electrónica, para validar firmas y saber que son buenas, y para preservar firmas. Este es el punto de partida del que se inicia esta exposición. Tenemos una cosa llamada legislación de servicios de confianza, que ya no es una directiva para evitar problemas de transposición, es un reglamento europeo, el reglamento eIDAS. ¿Qué regula el reglamento eIDAS? Una colección de servicios de prueba electrónica, el uso de tecnologías para acreditar cosas. ¿Para acreditar qué? Pues que Nacho Alamillo es Nacho Alamillo, cosa que en este momento, pues esto quien ya me conociera, solo saben ustedes porque me ha presentado alguien y, por tanto, bueno, por el contexto pues podemos fiarnos, pero quizás por Internet no. 2, para saber que Nacho Alamillo consiente algo. 3, para que una empresa o una organización pueda autenticar sus documentos, que sería la figura del sello, de amplio uso en el sector público. 4, para acreditar en qué momento existe un objeto digital, que es el famoso sello de tiempo, que ahora lo tenemos legislado y con efecto jurídico para toda la Unión Europea, lo cual no es diseñable. Y después, otros servicios que realmente lo que van a hacer es ayudar a que lo anterior funcione. Entonces, todo esto lo tenemos legislado a nivel reglamentario y, por tanto, armonizado para toda la Unión Europea. Por tanto, pues es un sistema que puede funcionar. Y lo llamamos servicios de confianza. Nadie sabe muy bien por qué se llaman servicios de confianza. Seguramente es porque aportan confianza a las transacciones. Y lo que sí sabemos, sin embargo, es que es un concepto un poco elástico que se va a ir ampliando en el futuro. Y, por tanto, además de los servicios que veremos que tenemos en el reglamento, que son los que consumimos y debemos considerar en la fase de diseño de los objetos documentales para hacer el trabajo bien,
En este caso, procesalmente hablando, no desde la perspectiva que muy correctamente pues, decía Joan Carles o que seguro que Pilar pues, acabará de rematar posteriormente, sino desde la perspectiva que me interesa a mí, que soy un abogado y quiero poder defender a mis clientes en juicio. Porque al final no hemos de olvidar que la carga de la prueba del expediente electrónico es de la Administración y, por tanto, somos nosotros los que tenemos que capturar todo esto. Dicho esto, este reglamento nos es muy útil porque nos va a permitir utilizar estas tecnologías. Y, al haberlo hecho uniforme para toda la Unión Europea, tiene una serie de valores que se perciben como positivos. De hecho, esto es aquí tengo 3 transparencias que pasaré muy rápidamente, en las cuales hay visiones del mercado. Por ejemplo, la Comisión Europea considera que estos servicios de confianza son habilitadores clave para las transacciones electrónicas transfronterizas. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ya, cuando yo envío un documento electrónico a Alemania, ya no me dicen los alemanes que mi firma electrónica no es buena. Porque no pueden, básicamente, porque seguramente si pudieran decir que mi firma es mala, lo dirían. Porque los alemanes suelen pensar que lo que hacemos los españoles no es muy bueno. Pero esas cosas pasan en la Unión Europea. Pero ahora, gracias a un reglamento, nuestras firmas electrónicas son iguales. Eso sí, las cualificadas, las que tienen un nivel de reconocimiento garantizado. Y eso va a ser así porque tenemos un sistema de derecho público, de derecho administrativo, que controla la calidad de las firmas electrónicas. Por tanto, es una herramienta muy potente para hacer transacciones electrónicas transfronterizas. Y, de hecho, como el 50% de esas transacciones son del mercado del sector público, pues estamos utilizando el reglamento para enviarnos documentos judiciales, para enviarnos documentos sanitarios, para hacer contratación pública electrónica, etcétera, etcétera. Es decir, estos son las piezas del Lego que hay debajo de los procesos electrónicos transfronterizos. Luego, nosotros también lo podemos utilizar directamente, pero normalmente son piezas que vienen en grandes procesos donde además hay muchísimo datacentrismo, hay muchos tipos documentales que vienen altamente estructurados, porque si no, la complejidad es tan grande que los procesos no funcionan. Lo cual, lógicamente, implica muchos años de tiempo de desarrollo, porque no es trivial el hacer formatos datacéntricos, tipos documentales datacéntricos, como pues, ayer creo que con gran autoridad pues, decía Alfonso. Bueno, esto es 2015-2016. Deloitte también dice que es una contribución mayor porque nos permite reemplazar las actividades manuales, tradicionales, sin perder valor legal. Por tanto, es un elemento importante. Los servicios de confianza sirven para mantener el valor legal cuando hacemos transformación de algo que está basado en papel, que tiene valor legal por la historia, por el peso de la historia, por la experiencia, porque funciona y no se suele cuestionar y porque hemos aprendido a que funcione, incluso a veces sin necesitar leyes que lo habilitaran, por algo que es nuevo, que también funciona, pero funciona de forma diferente y que nos genera pues, miedos y dudas. EIDAS viene a eliminar esta problemática o a simplificarla, dándonos figuras muy bien reguladas, como veremos ahora, mediante estándares, para que sepamos cómo hacerlo, cómo hacer una buena firma electrónica, cómo validar bien una firma electrónica o, en lo que nos interesa hoy, cómo guardar una firma electrónica mientras queramos ir a juicio. Porque después, cada uno que la guarde como quiera. Eso es lo que tenemos que retener. Y, bueno, más recientemente, Pricewaterhouse también decía pues, que esto tenía un impacto incluso transfronterizo, es decir, se está mirando ya pues, a acuerdos con otros mercados, ¿no? Propios de países como España. Por ejemplo, Latinoamérica es muy parecido a nosotros, por lo tanto, es una base fundacional también para hacer transformación de procesos compatible con Latinoamérica. Prácticamente, no digo que copien lo que nosotros hacemos, no es eso, pero hay un proceso de retroalimentación a nivel de normas jurídicas y de normas técnicas por nuestra tradición jurídica que es muy beneficioso. Por tanto, es una base fundacional buena. Muy rápidamente, entre los servicios de confianza, que yo ya los he citado, hay uno que es muy novedoso, que es la preservación de firmas de persona física, firmas electrónicas, o de sellos electrónicos de persona jurídica. Un sello electrónico de persona jurídica sería, yo qué sé, pues el sello de Asarca marcando, ¿no? Autenticando el programa del Congreso que cuelga en la página web pues, para que nadie se lo cambie. O un banco produciendo unas condiciones generales de la contratación. O una administración pública haciendo una actuación administrativa automatizada. Por tanto, es como la firma de una persona física que teníamos antes, pero atribuible directamente a una entidad. En ambos casos, la tecnología de base es la misma, la firma digital. Y, por tanto, los problemas son los mismos. El reto de conservación es el mismo. Y como realmente hemos discutido muchos años, porque, de hecho, hace muchos años que discutimos, estoy mirando a Josep Esteve Casellas, que hace muchos años que discutimos sobre cómo hacer esto, lo que ha acabado sucediendo es que se ha acabado legislando un marco para saber cómo debe hacerse, que permita hacer normas técnicas para desarrollar ese cómo se tiene que hacer y que, por tanto, los productos del mercado nos lo den sin tener que pagar extra. Una experiencia que hemos tenido bastante mala todos es comprar una tecnología de gestión documental y que luego vengan los pollaques. Pollaque pones firma electrónica tanto para generarla, tanto para validarla, tanto para conservarla. Que es un tema pues, que al final es bastante complejo. Además, te lo cobran tantas veces como te lo venden, porque te lo cobrarán una vez y lo pusieran estándar para todo el mundo, pero demasiadas veces es muy a medida. Entonces, es una experiencia que desde el 2005, cuando yo empecé a trabajar en estos temas de conservación de firmas electrónicas, pues ha sido ciertamente insatisfactorio.
Y, por tanto, se estimó que era importante moverlo. Bien, como se sabe, todos los servicios de confianza tienen dos modalidades. Una modalidad no tiene adjetivo, sencillamente es la firma electrónica o la conservación de la firma electrónica normal. Y esto lo llamamos no cualificado. Significa que nadie vigila gran cosa, que uno lo puede hacer como le dé la gana, cogiendo las mejores prácticas y que podrá funcionar, podrá tener valor probatorio, pero no tienes ninguna ventaja legal, no tienes ninguna presunción. Sin embargo, todos los servicios tienen también el nivel que llamamos cualificado. Cualificado significa que hay una supervisión muy fuerte, hay normas técnicas que cumplir, hay auditorías que superar y hay un permiso del Gobierno que obtener. Pero a cambio hay un beneficio jurídico. Cuando una firma es cualificada, se presume auténtica. ¿Eso qué significa? Que es mejor que una firma escrita. Cuando un sello de persona jurídica es cualificado, hay una presunción de que ese documento lo ha producido esa persona jurídica y, por tanto, se invierte la carga de la prueba. Esto significa que las modalidades cualificadas tienen más valor probatorio que las modalidades incluso a las que sustituyen. Tienen más valor probatorio una firma electrónica cualificada que una firma escrita. De hecho, se parece mucho a lo que vendría a ser una firma legitimada notarialmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque una firma de un documento privado sin legitimación notarial no tiene ninguna ventaja probatoria y una firma electrónica cualificada se presume auténtica. Este punto creo que es importante que se entienda porque ciertamente podemos utilizar todos los tipos de firma electrónica que queramos, pero no todas tienen el mismo valor legal. Si queremos ir a máximos, tenemos una figura que voluntariamente, en la mayoría de casos, podemos adoptar si queremos. Con la preservación sucede lo mismo. El servicio de preservación va a poder ser ordinario y nos lo montamos como nosotros queramos y no tenemos ninguna ventaja, jurídicamente hablando, o puede ser cualificado. Lógicamente, lo que queremos es que los servicios sean siempre cualificados cuando necesitemos defendernos judicialmente. Y eso es importante que lo tengamos claro en el momento de diseñar nuestra estrategia. Si tenemos un riesgo significativo, iremos a cualificado. Si no lo tenemos, nos podemos quedar en ordinario. Y, francamente, los archiveros y archiveras del sector público lo tienen más fácil que los del sector privado, porque el sector público siempre tiene fehaciencia. La tiene actualmente reconocida. Por tanto, yo no seré el que diga que necesitamos que este servicio sea cualificado para el poder público. Me interesa más la discusión de qué hacemos en el sector privado. El sector privado no tiene fehaciencia de ningún tipo. Por tanto, este enfoque no es tanto para el sector público, que ya viene autodotándose de fe pública. Los archiveros y archiveras tienen fe pública reconocida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que va más orientado a las empresas. ¿Por qué? Porque también está en el sector, es el otro 50% del PIB y, por tanto, las necesitamos. En fin, esta transparencia, las transparencias entiendo que se harán llegar a los asistentes y, por tanto, pues no todas las comentaré con un grado de detalle muy profundo. Esta transparencia lo único que quiero pintar es la lógica de que aquello que es cualificado tiene valor probatorio fuerte, es como un radar de tráfico. Esto es interesante porque estamos ante una prueba de tipo tecnológico. Cuando hablamos de algo, un servicio cualificado, no estamos hablando de la autoridad de nadie que interviene. No se parece a la fe pública. Se parece más bien al valor probatorio de un radar, que es una máquina que mide bien. Y para saber que mide bien, lo que hacemos es que la máquina cumpla ciertas normas técnicas, el cinemómetro cumple una norma técnica para saber qué margen de error tiene, pasamos un control al cinemómetro y luego alguien lo aprueba. Y la única forma de que te quiten la multa es que alguien haya hecho mal el trabajo y no haya homologación del cinemómetro o no se haya auditado bien. O más recientemente que se utiliza para una cosa diferente, ¿no? El fotorrojo. ¿No? Si un cinemómetro de velocidad no sirve para verificar que te ha saltado el semáforo en rojo y, por tanto, esa multa te la quita. El mundo de la prueba electrónica, de la autenticidad y de la integridad funciona exactamente igual. Cualificado significa que hay un producto que compramos, que es el de firma electrónica o el de preservación de firma electrónica, que es lo que nos interesa hoy, que ese producto cumple unas normas técnicas, que el prestador de ese servicio ha sido auditado y, finalmente, que el Gobierno lo verifica. De ahí nace el valor probatorio fuerte de estas tecnologías, tanto del marco de control como de las normas técnicas que tenemos. Y ahora vamos al tema que realmente tenemos que ver hoy en día. ¿Y todo esto qué tiene que ver con un archivo? Hombre, yo lo he avanzado, pero lo volveré a repetir. Tenemos un problema importante de preservación o mantenimiento de las propiedades de autenticidad e integridad de los objetos digitales que producimos. Luego, además, tenemos el problema de convertir de papel a electrónico, que es otro problema importante. Pero vamos a quedarnos con alguien firma un documento, PDF, por supuesto, Pilar, en formato, ¿no?, original, con su firma electrónica y es cualificada. ¿Cuánto tiempo dura? La respuesta es, nadie lo sabe. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos cómo avanzará la tecnología. Igual dura 2 días, porque pasado mañana se descubre un ataque criptográfico. De hecho, el año pasado tuvimos un ataque criptográfico extraordinario en todo el mundo que permitió tumbar todas las firmas electrónicas cualificadas que se producían en la Unión Europea. Los estados que utilizan la firma electrónica cualificada, es decir, otros estados diferentes del español,
rápidamente fueron a técnicas de preservación de los documentos firmados, porque cuando se les notificó que 7 meses después se haría pública una vulnerabilidad que permitiría producir documentos falsos con fecha del pasado, indetectables, indistinguibles de los auténticos, lanzaron un aviso, en algún caso con presencia del ministro en la televisión, diciendo: resellen todos los documentos, no piensen, no pregunten, resellen ya todos los documentos. ¿Qué pasó en España? Pues lo siento mucho, que el Ministerio de Interior retiró de su página web del DNI electrónico la información del microchip, no fuera que nos enteráramos de que estaban afectados por una vulnerabilidad. Bueno, ¿esto qué significa? Que esto de la preservación es un problema real. No es una cosa, una entelequia de las matemáticas fallarán. No, no, no. El año pasado ya hemos tenido un problema. ¿Por qué? Porque las matemáticas son difíciles de romper, pero el problema en este caso vino porque un programador había cometido un error y alguien detectó ese error. Y en un error de implementación, un error de programación, hacía que se pudiera obtener la clave privada de la clave pública. Y eso significa que cualquiera podía, a partir de un certificado, generar firmas falsas. ¿Y esto se ha pasado? De hecho, Alemania tuvo que cambiar prácticamente todos sus sistemas de tarjeta, Estonia también, porque utilizan muy intensivamente la firma. Nosotros no cambiamos nada hasta 15 días después de la vulnerabilidad, porque aquí nadie firma nada con firma cualificada. Pero claro, si yo fuera archivero y tuviera un montón de objetos digitales firmados, a mí esto me preocuparía mucho. ¿Por qué? Porque no podemos vivir así. No puede ser que no podamos prever que ciertos problemas técnicos que son factibles por errores de programación, porque lo otro de la cuántica, en fin, ya llegará, pero está lejos, nos tumben la autenticidad de los objetos digitales. Por tanto, es muy importante el servicio de preservación. Y ese servicio lo hemos legislado en la Unión Europea como un servicio de conservación que, si os fijáis en la definición, se refiere a una tecnología, un procedimiento que lo único que te da es más validez técnica de la firma electrónica. No estamos hablando de validez jurídica en ningún momento. Estos servicios lo único que te hacen es mantener, extender tecnológicamente la validez de una firma digital, sea de una persona física o de una persona jurídica. Claro, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros evitamos este riesgo. Evidentemente, no es un servicio de archivo de documentos. Sin embargo, hay una cierta relación entre los dos que nos interesa conocer. Y, por otra parte, es también importante conocer pues, que ese servicio de preservación de firma que estamos estandarizando actualmente en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, en un comité técnico al que yo pertenezco, porque estamos definiendo exactamente cómo se hace, que son técnicas que se han implementado pues, ampliamente en España, en el archivo en Cataluña, en Archive imagino que también, en fin, en diversos productos que están haciendo mantenimiento de la longevidad mediante resellado, mediante otras técnicas. Y esto lo voy a dejar como para lectura, digamos, en esos momentos que uno tiene problemas para dormir, porque es fascinante. Solo quiero que veáis que hemos definido 3 modelos, y aquí es donde viene un poco la relación con la archivística, la posible confusión. Tenemos un modelo de un servicio de preservación de firma con almacenamiento. ¿Qué significa? Que nos dan el documento, nos dan el objeto y lo guardamos. Esto se parece un poquito a un archivo en el sentido de un repositorio, donde lógicamente tenemos pues, el almacenamiento, tenemos el mecanismo de preservación, tú me das aquello que quieres que yo guarde, me das la firma electrónica o incluso me das el documento con su firma electrónica y yo te la preservo. Tenemos otro con almacenamiento temporal, que es, oye, me das el objeto, yo lo guardo un mes o 2 meses o un año y luego lo borro. Y el archivo es el tuyo, pero yo te lo he guardado temporalmente. Y el que es más prometedor y más interesante en términos de protección de datos, tenemos un servicio de preservación sin almacenamiento. Significa, en este caso, operamos sin ver el objeto. Este es el caso de uso donde típicamente conectamos un archivo de documentos, sentido propio, con un servicio de preservación. Yo voy a dejar esta transparencia, insisto, también para leer más tarde, donde se comparan los servicios de archivo con los servicios de preservación. Y aquí se explica claramente pues, el enfoque diferenciado que tenemos basado en OAIS, aquí el 14721 o el 14641 parte 1, que sería la visión de la autenticidad basada en archivo puro, sin preservación técnica de ningún tipo, frente al enfoque de preservación técnica y, en su caso, oye, ya nos hablamos entre nosotros. Por tanto, es un mundo que no está predefinido. Desde la normalización técnica no estamos diciendo que para preservar firmas se tenga que tener un archivo. No estamos diciendo tampoco que un preservador de firmas sea un archivero. No lo estamos diciendo. Somos neutrales. Se puede combinar o se puede hacer de forma separada. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que está bajo vuestro ámbito de responsabilidad. Cuando implementéis el servicio, decidir cómo lo vais a hacer. Podéis optar por implementar la preservación, podéis optar por sacar la preservación técnica fuera, implementar la parte de gestión de archivo, podéis tenerlo todo. ¿Por qué? Porque en realidad, al final lo que nos interesa es que este servicio esté cualificado, que funcione bien y que, por tanto, no tengamos que discutir judicialmente sobre si se implementó bien o no.
¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque en algunos países de la Unión Europea, todos ellos francófonos, por cierto, ha emergido mucho este debate del archivo y la preservación de la firma. Y han aparecido iniciativas que me parecen dignas de comentario, para luego hacer una propuesta para ver qué nos interesaría en España. Una iniciativa que a mí me gusta mucho, que no es propiamente de un servicio de confianza, es lo que los franceses llaman el cofre fuerte digital. Es como una especie de repositorio donde, regulado en este caso pues en su legislación, aquí pues, por si alguien quiere hacerse daño esta tarde le he dejado las referencias para que pueda obtener la legislación y verla, pero tienen legislado por ley, lo hicieron en la Ley de la República Digital y en fin, lo han desarrollado reglamentariamente, ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. O sea, el 1 de enero de este año se ha puesto en marcha este cofre fuerte digital y básicamente es un servicio que va a permitir almacenar documentos, recuperarlos, compartirlos y eliminarlos. Realmente es un servicio que es muy interesante porque se basa ya en el consumo de servicios de confianza. Encima de la noción de estos servicios de confianza que nos dan autenticidad, nos dan integridad y nos dan preservación, se construye un servicio que es una suerte de repositorio electrónico donde vamos a poder poner documentos nativos digitales y documentos digitalizados, conforme ciertos estándares, y el efecto jurídico es que se va a sustituir el papel por el electrónico y se va a poder compartir con terceros. Entonces, es una primera aproximación muy interesante que han montado para implementar la administración electrónica. ¿Por qué? Porque por su modelo de protección de datos, que es más rigorista que el nuestro, esto que hacemos nosotros de que las administraciones se intercambian los papeles no se puede hacer en todos los casos. Entonces, es el ciudadano el que carga los documentos en su caja fuerte digital y los comparte. Y tiene el control de esos documentos. Realmente es como un archivo electrónico de ciudadano. Es como un archivo electrónico donde el ciudadano tiene el acceso a su archivo de sus documentos. Y vale tanto para lo público como para lo privado. Aquí tenéis un poco las definiciones, bueno, las funcionalidades, la recepción, el almacenamiento, la supresión, la transmisión de datos o documentos electrónicos con estas garantías. Garantías de integridad y de procedencia. También cambió de soporte. De hecho, AFNOR ha culminado la norma de numerización para pasar de papel. O sea, esa norma ya está publicada, ya se está empezando a hacer certificación. Es una norma que en el contexto de este proyecto es válida, que es la 042026, la NF 042026, por si a alguien le interesa la referencia. Seguramente pasará a ISO, ya veremos. Estoy seguro que Carlota tiene más información que yo. Pero es una cosa que es real. Es decir, ahí podíamos hacerlo. Y eso es bueno para el ciudadano, es bueno para la empresa. Nos da trazabilidad, nos da identificación con el reglamento EIDAS para los servicios de confianza, permite el control de acceso a usuarios y terceros en términos de protección de datos, mucho más avanzado que aquí, y nos permite, nos impone el uso de ciertas técnicas de automatización y de recuperación de datos usando estándares abiertos. Es una pieza de administración electrónica, pero que también sirve para los dossiers privados. Muy importante. Eso sí, todavía no es la visión de un servicio de confianza. No es algo basado en el EIDAS, sino que es más bien algo que utiliza esas piezas. Se parecía como un archivo, como el vuestro, donde incluyerais la preservación, incluyerais todos los servicios de confianza, lo cualificarais y eso os permitiera hacer cambio de soporte. ¿Diferencia con España? Bueno, que en España ese cambio de soporte solo es para el sector público, en Francia sirve también para el sector privado. Luego es una visión importante. Y luego, claro, aquí el ciudadano, eso de que accede a sus ficheros con la visión de la carpeta ciudadana, es posible que llegue, pero yo quiero verlo, porque de momento no es real. De hecho, aquí lo que pasaría es que el ciudadano recibiría en un sistema centralizado, controlado por él, los documentos. Aquí la carpeta ciudadana lo que hace es irte a recuperar los documentos bajo demanda, interconectando archivos. Por tanto, no es bien lo mismo. Vamos a ver cómo se mueve. Esto es muy importante y es una primera experiencia. No es la que más me gusta. A mí la que más me gusta y querría tener en España realmente es la propuesta belga. Bélgica aprobó el 21 de julio de 2016 una ley para adecuar el reglamento EIDAS y lo hizo modificando el código como un código mercantil, vamos a decir, ¿no? Es el código de la economía digital, que forma parte del Código de Derecho Económico. Es algo parecido a nuestro Código de Comercio, pero un poquito más amplio. Es un gran código donde ponen toda la normativa mercantil. Y han creado un servicio nuevo. O sea, ellos han definido realmente un servicio que llaman de archivo electrónico. Bueno, perdonad por haber puesto el texto en francés directamente. Supongo que San Google traduce bien, pero bueno, yo lo he copiado porque creo que es importante ver exactamente cómo lo dicen. Aquí ellos lo que hacen realmente es crear una figura nueva, una institución que, de momento, lógicamente, solo van en Bélgica, que yo esperaría que nuestro gobierno copiara, francamente. Me parecería ya lo avanzo ahora, me parecería una evolución razonable de cosas como Archive, moverse hacia este modelo, donde se define este servicio de confianza que es suplementario a los que ya existen, es algo diferente a la preservación de la firma
firma electrónica, como hemos visto, pero que consiste en la conservación de datos electrónicos o la digitalización de documentos en papel realizado por un prestador que cumple ciertas obligaciones jurídicas. Por tanto, el mismo modelo de alguien que preserva firmas, pero para preservar documentos y para digitalizar documentos. Es un paso más allá. Aquí sí, es la primera vez que vemos la noción de un servicio de confianza operado por un prestador regulado que ya no tiene por qué ser una autoridad pública, y que va a recibir una presunción de autenticidad, inclusive cuando hagamos digitalización, que va a ser aplicable en todo el ordenamiento jurídico. Y aquí han hecho una especie de fusión, porque han cogido lo mejor de los servicios de confianza, el modelo de prueba tecnológica, pero estos archivos tienen que estar a cargo de un archivero. Por tanto, también hay praxis profesional. No es la visión de la tecnología todo lo puede, es la visión de, con buena tecnología tenemos seguridad, tenemos autenticidad, pero si queremos que sustituya y queremos que tenga el efecto jurídico de haberse conservado bien el documento, entonces necesitamos praxis. Es una fusión entre las dos disciplinas. Y a mí me parece muy original, me parece muy interesante. Tenemos el modelo de un prestador regulado, tenemos el modelo de la propia administración, que lógicamente pues, no se sujeta a una autoevaluación, o puede ser autoprestación. Una empresa puede construir el servicio y cualificarlo. ¿Cuál es la ventaja? Que si es cualificado, se entiende que has conservado bien. Ejemplo, yo soy un banco belga. Yo puedo coger los contratos que tengo firmados en papel con mis clientes, digitalizarlos todos, ponerlos en este servicio de confianza cualificado y entonces el juez deberá presumir que eso es auténtico. Más allá de que es auténtico, tiene que presumir que se ha conservado adecuadamente. Por lo tanto, me da el efecto jurídico de que allí donde la ley me dice que yo tengo que haber conservado, y es un riesgo para la industria de compliance, al utilizar un servicio cualificado de conservación de documentos electrónicos, de archivo electrónico cualificado, estoy cumpliendo con el requisito legal. Recordemos una vez más que a mí me preocupa la parte procesal. Ya entiendo que cuando no necesite demostrar el cumplimiento de ninguna ley, me puedo quitar esto, que igual incluso percibo como un coste o como un sobrecoste. Pero mientras tenga esta fase activa de la documentación, como valor primario, en particular legal, me va a ser muy interesante poder utilizarlo. Eso sí, es un prestador que cumple todo el reglamento de eIDAS, por tanto es fiable, está supervisado, está auditado y además incluye los requisitos extra que le va a marcar el legislador belga, que yo no voy a comentar, porque podéis ir a mirarlos a la legislación belga, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco el efecto jurídico. Sin reserva la aplicación de exigencias legales o reglamentarias particulares, donde haya una obligación de conservación de datos o documentos, se presume satisfecha esta obligación por el recurso a este servicio de archivo electrónico cualificado. Por lo tanto, es una herramienta de transformación digital muy potente. Luego, en realidad, aparecen otros efectos jurídicos alrededor que nos interesan tanto, pero sí quiero citar el siguiente, que es que, sin perjuicio de otras obligaciones legales, otras normas jurídicas, se nos dice que los datos electrónicos conservados por un medio de servicio de archivo electrónico cualificado se presumen haberse conservado sin modificación. Y eso, de nuevo, ¿qué significa? Que yo no tengo que asumir la carga de una prueba negativa, que es no he hecho nada malo con el documento, tengo acreditado que todo es correcto. Por tanto, nos interesaría bastante irnos a este modelo. Más aún, se autoriza expresamente por ley, cosa que ha desaparecido en derecho español, la destrucción de los soportes sustituidos. Nota, que haya desaparecido de la ley de procedimiento administrativo la posibilidad de eliminar documentos en papel que han sido digitalizados, no significa no se pueda hacer, porque se puede hacer, pero se puede hacer conforme a la normativa estrictamente de gestión de documentos de archivo, que de hecho era el régimen anterior. Sin embargo, aquí nos dan una norma de carácter general para todo el mundo. Y acabo. ¿Qué es lo que yo querría? Hombre, pues partir de una situación que no es muy atractiva, que no es una buena situación, porque tenemos un archivo electrónico de la ley 40, que en fin, mejor no digo nada, ¿vale? Que yo visualizo mucho como el activo, porque la ley 40 es fase de rabioso activo, no tiene por qué ser único, pero tiene que tener unas garantías. Pero, bueno, nos da un poquito, ¿no? Si hacemos copias auténticas nos da un poquito, pero en fin, no tenemos mucho. Es una situación un poco, en fin, insuficientemente regulada y solo para el sector público. Lo mismo con la ley 39, ahí tenemos una serie de riesgos de indefinición de cómo conservamos. Bueno, el esquema nacional de interoperabilidad nos ayuda, pero es bastante escaso. El tema es que solo en el sector público vamos a poder utilizarlo para conservar documentos, todo lo demás en el sector privado es un erial, no tenemos nada y, por tanto, yo creo que si no nos vamos a un modelo en el que podamos transformar los activos de papel electrónico y tener unas garantías de conservación de activos electrónicos nativos, vamos a ser menos competitivos que nuestros vecinos belgas o franceses o luxemburgueses, que esta normativa ya la tienen aprobada. No lo tienen en marcha aún, pero ya tienen la normativa aprobada y ya van a ello. Y, por tanto, yo lo que querría es que alguien me trajera el modelo belga a España.
De hecho, creo que con traducirlo del francés al español y poner una ley, ya tenemos todo el trabajo hecho. No es mucho trabajo. Entonces, yo quisiera pedirlo, que alguien lo hiciera ese trabajo, obviamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque además se ha de tramitar la futura Ley de Servicios de Confianza, que es el complemento español del reglamento EIDAS, y podríamos aprovechar esta ocasión. Es un texto legal que está completamente parado. Obviamente, me da miedo que cuando alguien escuche esto diga, bueno, esto nada, ponemos una tecnología, licenciamos unos prestados tecnológicos y ya está hecho. Bueno, hay que recordar que no es solo tecnología, no es solo la parte de seguridad informática, no es solo la parte de conocimiento legal, es la parte de la buena praxis. Porque un documento que no tenga praxis archivística es un documento mal conservado y se puede estropear. Y entonces, si se puede estropear, no podemos darle ningún efecto jurídico porque es indigno de confianza. Por tanto, tendríamos que adoptarlo y necesitaríamos que los profesionales del sector, es decir, vosotros, entráis en esto. No es solo nuestro sector de servicios de confianza y de los abogados y de los de seguridad informática, ni vuestro sector aparte, es más bien que hagamos un lobby entre todos y intentemos hacer un poco de push para que esto forme parte, sea una herramienta potente para hacer transformación digital. Y yo lo dejaría aquí. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Eso de siempre me ha surgido esta duda, es el prolegómeno de una pregunta dura. Pero sí, la he tenido, pero siempre me quedo ahí. Digo, ¿y a quién se la pregunto? Y visto que conoce bastante bien sobre las firmas electrónicas y tal, si el DNI electrónico es una firma cualificada. El DNI electrónico produce firmas cualificadas. Produce firmas cualificadas. Siempre yo me pregunto, ¿por qué nosotros los empleados públicos siempre dicen, no tengo el certificado como empleado público y firmo como empleado público? Digo, pero si soy yo físicamente, ¿sabes? Porque yo sé que conozco que en Alemania no, porque tengo familia viviendo, y dice que no, porque en España el empleado público firma con un certificado de empleado público. Bueno, es un tema político. Bueno, Alemania tiene muchas restricciones, efectivamente, al número de identidad. De hecho, no solo tienen este tipo de restricciones, también tienen prohibido, por una cuestión constitucional, utilizarlo fuera de Alemania. Entonces, eso genera algunas dificultades. Pero, claro, en Alemania tienen el trauma de haber numerado a la población para asesinarla sistemáticamente y eso ha modelado el reglamento de identificación electrónica. Tenemos muchas restricciones de protección de datos en la identidad. Pero aquí el problema no es este. Aquí el problema el problema es triple. Primero, el DNI electrónico, como cualquier otra tarjeta que se tenga que pinchar en un ordenador, es un dolor insoportable para los humanos. Entonces, ha generado unas resistencias sociales al cambio muy grandes. Y, de hecho, seguramente las firmas cualificadas del futuro no van a ser en tarjeta, porque estamos abandonando este paradigma para irnos a la nube, para firmar en nube. Porque lo de la tarjeta es muy complicado, tiene muchos problemas técnicos. Primer problema. Segundo problema, hay un problema también de usabilidad a nivel de aplicaciones. El DNI es muy seguro. Entonces, además de ser muy incómodo, es muy seguro. Eso significa que pide el PIN muchas veces. Eso también genera problemas de resistencia en su adopción. De hecho, en Alemania hay un artículo brillante de Heiko Rosnagel del año 2006 en el que describe cómo la firma cualificada alemana es tan dura que es casi peor que ir al notario. Y hace una crítica demoledora, y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque los DNI son instrumentos de viaje, tienen biometría, hay que evitar que te los hackeen, son instrumentos muy seguros. Y entonces son muy, muy pesados. Segundo problema, ¿no? El problema de la usabilidad. El problema tecnológico, falta de interoperabilidad. Segundo problema, usabilidad. Tercer problema, los sindicatos. ¿Pero cómo que los sindicatos? Pues sí. ¿En qué normativa dice que uno está obligado a utilizar un instrumento de identificación estrictamente personal que además es de uso obligatorio para utilizarlo en el puesto de trabajo? Bueno, se decía en la Ley 11/2007, porque ahí se dijo, al hilo de la ley, cuando se legisla, se desarrolla incluso esa obligación, y de hecho estaba en el artículo 19 de la ley, ¿no? El empleado público, se podrá utilizar el DNI electrónico, pero no estaba expresado como una obligación y además plantea problemas jurídicos serios de privacidad. Con lo cual, lo que se ha dado es que ha habido gente que se ha opuesto. Ha dicho, no, nosotros no queremos utilizar este instrumento y tenemos derecho a no utilizarlo. Y han ganado. Entonces, bueno, todo esto ¿a qué lleva? Pues lleva a un modelo o lleva a reconocer que es más fácil montar un modelo corporativo de certificación. Y me explico. Si yo quiero suspender los derechos de acceso a una persona que utiliza un DNI electrónico, no puedo coger y quitarle el DNI electrónico.
Yo no lo controla el Estado. Es un instrumento ajeno a mi organización. Además, en el DNI electrónico yo no puedo escribir nada, no puedo poner que tú trabajes en mi organización. Y hay casos donde es útil saber que una persona está vinculada a una organización. Entonces, todo esto va llevando a un modelo en el cual se crea un modelo de certificación que no es estrictamente personal, como el del DNI. Voy a dejar además aparte los trabajadores que no son nacionales y tienen tarjeta de residencia, que sería otro problema, sino que nos lleva a un modelo corporativo. Yo te doy un certificado porque tú eres empleado y yo te lo quito, te lo suspendo o lo gestiono precisamente como herramienta de trabajo. Y te lo hago obligatorio porque es una herramienta de trabajo. Eso ha facilitado que se desarrolle mejor. Y posteriormente el Estado acaba legislando a nivel de su política de firma electrónica, en Certica, acaba creando, y lo lleva a la Ley 40, la noción de un certificado donde aparece alguien como titular de un órgano, cosa que tampoco puedes poner en un DNI electrónico. Entonces, vamos a decir que el histórico demuestra que el uso del DNI para ciertos propósitos es tan complejo en todos los planos que no se puede hacer. Sencillamente no se ha hecho. No digo que no se haya hecho, hay experiencias, pero también ha habido experiencias donde no ha funcionado. Yo siempre he sido un gran defensor de la certificación corporativa, de no utilizar el DNI, sino de dar los certificados de la Administración porque hay mayor control, hay mayores garantías, es mejor incluso para el empleado público. Admito que genera una percepción de sobrecoste o de duplicidad, pero en realidad hay muchos motivos poderosos que lo avalan. Y luego tengo otra pregunta que, por ejemplo, un proyecto para cualquier cosa que se presenta en la Administración y que lleva cuando yo voy a leer en el portafirma, si realmente está firmado, yo siempre me encuentro que cuando va visado, ¿no? Primero entiendo que el técnico competente que haya elaborado ese proyecto firma, pero cuando lo visa pierde el valor. Ya te aparece que la firma electrónica no sirve porque, claro, ha sido modificado ese PDF que se ha presentado y aparece luego el visado correspondiente. Mi pregunta es, ¿tendría eso la validez simplemente? Porque tú dices, yo no tengo que el técnico no sé qué ha podido modificar, sino ya con el visado del colegio. Voy a decir dos cosas. La primera es que la solución a ese problema pasa por la tortura del informático que lo ha diseñado. Y hay que, a mayor dolor del informático, mayor mejora, ¿no?, cuando se rediseñe. Lo segundo que voy a decir es que realmente ese problema va muy ligado al uso de PDFs. Y por tanto, sí, PDF. Te va a contestar Pilar. PDF. Es que son PDF, claro, y yo me quedo. No, tiene la validez, no tiene. He preguntado y no me han dado las respuestas, ¿sabes? Yo me quedo. Vale, tiene el sello del colegio. No voy a entrar nada, pero bueno, aprovechando esta jornada, pues. Yo se la voy a dejar a Pilar, que tiene una ponencia monográfica sobre el. Entonces, Pilar, contéstame luego a eso. Pues ya puedes subir. Bueno, perdón. Una última que vamos, pero muy última vez muy tarde, ¿eh? Muy última vez muy tarde. No, a ver, es que, bueno, has hecho una presentación bastante rápida, a mí me ha parecido súper interesante, pero me quedan algunas lagunas relacionadas con, has dicho, o me pareció ver en la transparencia, que el hecho de que la firma sea con un certificado de nivel cualificado da una presunción de autenticidad, ¿vale? Sí, de hecho, la firma electrónica. Eso no lo dice el reglamento de IDEA, eso lo dice la ley española. Vale. La realidad es que nosotros nos hemos encontrado que ya tenemos expedientes con documentos firmados electrónicamente, con certificados con un nivel cualificado, pero con certificados que se han caducado ya y que a la hora de validar esas firmas, pues, hombre, se ha relajado bastante por parte de las entidades certificadoras la solución que te dan a la hora de darte la validez de la firma, pero cuando lo vayamos a pasar al archivo tenemos la duda si de aplicarle una firma longeva para dejar evidencia de esa firma o si pasarlas así al archivo como tal, y entonces me queda la duda de que el expediente, como acabas de decir, de repente no sea válido por completo. Entonces, a ver, no es que no sea válido, es que, vamos a ver, bueno, es verdad. Gracias por la pregunta. Lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir una vez más. Una firma electrónica nunca pierde validez como tal. Me explico, porque expire matemáticamente o no pasa nada. O sea, realmente una firma electrónica no caduca. Esto es un error de concepto. El problema realmente es que tú puedas demostrar que ese objeto existía en ese momento del tiempo. O sea, no es que caduque. O sea, tú puedes demostrar que esa firma era válida hace 5 años, es válida para siempre. El problema es demostrar eso. Por eso hemos creado el servicio de preservación. En el servicio de preservación lo que se hace es añadir pruebas de varios tipos para garantizar que ese objeto existía en ese momento. Si existía en ese momento y era bueno en ese momento, sigue siéndolo hoy y lo será para siempre. O sea, no hay nada como una especie de invalidación jurídica de las firmas. Y de hecho, incluso,
El servicio es puramente técnico. Nosotros ampliamos tecnológicamente la validez, pero solo el derecho dice que es validez jurídica. Y en principio no hay ninguna norma que te diga que una firma electrónica jurídicamente caduca. Eso no existe. Lo que pasa es que si tú no has generado pruebas y no puedes acreditar que ese objeto era auténtico, es un problema. Por eso unas técnicas de preservación es precisamente el que te entreguen el objeto y lo guardes tú. Si tú en tu archivo sabes que entró hoy, dentro de 5 años sigue siendo válido, aunque haya caducado criptográficamente, porque tienes una prueba de existencia en el tiempo. ¿Me explico? Entonces, Claro, de alguna manera... Si le has aplicado un sello de tiempo, Bueno, por ejemplo. o no. Puede que tengas otro tipo de prueba. Puede que hayas utilizado la cadena de bloques, blockchain, pues para acreditar que en ese momento te lo entregaron a ti, o puede que no hayas puesto un sello de tiempo cada firma, sino que tengas un sello de tiempo sobre todo la ingestión. Hay muchas técnicas. Cualquier cosa que te permita acreditar que eso existía en ese momento, y siempre y cuando esté en riesgo criptográfico, es válido. Y entonces la firma produce todo su efecto jurídico, pleno, sin ninguna limitación. Porque, insisto, las firmas electrónicas jurídicamente no caducan. Otra cosa es que si tú tú tienes documentos que no conservas, sino que están sueltos por Internet, y te aparece un documento viejo, tengas dudas acerca de si esa firma era auténtica. Sobre todo cuando ha habido un problema criptográfico. Ese es el único riesgo que tenemos. Por tanto, si vosotros tenéis un servicio de archivo, en general, todo lo que se os ingresa se mantiene auténtico, pero solo la versión que ha ingresado, porque las demás no las conoces. Por eso el archivo en sí es un servicio de preservación de firma. Solo que es un servicio que no es de preservación técnica, es de preservación archivística, que en sí es otra tecnología. Sí, cuando está en Solo que no es archivo, ya criptográfica. sí, pero antes de ingresar al archivo tienes que tener evidencias de que la firma... Claro, quien te lo transfiere tendrá que garantizarte que así se ha mantenido auténtico. Eso podría suceder con el foliado del expediente, por ejemplo. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero un poco la lógica del sistema que yo quería presentar es que la preservación técnica de la criptografía, de la validez criptográfica, nos ha llevado a la emergencia de servicios de archivo que usan esto y, por tanto, dan mayor valor de autenticidad y empieza a emerger incluso como un servicio privatizado en algunos países que también le sirve al sector privado. Y yo creo que es una gran oportunidad para vosotros, entrar en este tipo de legislación, porque os permite extender vuestra praxis, que hoy produce efecto jurídico pleno en el sector público, también al sector privado. Bueno, pues ahora sí, porque si no, en fin, Pilar no tendrá tiempo. Muchas gracias.